varios tipos de impacto. Un impacto que siempre nos interesa mucho es el impacto dentro de la comunidad científica, y un impacto que cada vez valoramos más es cómo va a llegar a la sociedad. Y dentro de ese impacto está la parte de comunicación. No voy a decir que no sea importante, porque es un impacto importante, pero es verdad que el impacto científico que es fácil de medir en revistas indexadas, en congresos, pues eso para nosotros es el principal impacto. Y todo lo demás son añadidos. Nos juntamos los investigadores y vemos a ver qué conexiones tenemos, qué metas también tenemos, porque depende del proyecto, e intentamos ver cómo nuestra investigación puede cambiar ciertas cosas en la sociedad, cómo podemos hablar con los actores y cómo podemos llegar a ellos. Y yo tengo experiencia en dos campos. Uno es un campo específico de la ingeniería del software, que es muy profesional, de ingeniero software, y el segundo campo tiene que ver con la educación. Dependiendo de eso, claro, nuestra política de comunicación es diferente. Bueno, pues en una intentamos llegar más también al público generalista, hacemos más esfuerzo en escribir notas de prensa, en que sea más comprensible, y en otro, pues ya por la experiencia decimos esto se escapa del ámbito, e incluso nosotros mismos limitamos la difusión y bueno, pues ni siquiera hacemos las notas de prensa, se queda en el ámbito científico, científico-tecnológico de un grupo pequeño. Bueno, pues empezando por la parte digamos, de educación, que es más cercana, primero vemos a ver cuál es el target. De hecho, muchas veces cuando lo planteamos para el público general, hablo de educación, en el caso de programación, casi es como una cosa que es como una fiesta. Tenemos esa experiencia un poco de decir, bueno, pues esto lo mostramos a los niños, si vienen los niños tiene que ser una fiesta, tiene que ser divertido y tal, que no está mal, pero es verdad que intentamos obviar esa parte porque parece que esa parte es aburrida y que no llega al público y entonces no viene gente, ¿no? Al final el impacto, una de las cosas que pasan es que nos lo miden en número de personas asistentes, número de lecturas, número de tweets. En cuanto a ingeniería del software, como es más específico, vamos más al mundo empresarial. Entonces ahí sí es verdad que el número de contactos es menor, pero el interés, ¿no? Porque es gente que está invirtiendo su dinero y su tiempo en las grandes empresas, ¿no? Es estratégico. El número de personas más pequeño, pero claro, el interés es de una manera diferente, y entonces la comunicación no se hace por las vías de difusión global, sino que es mucho más a nivel, bueno, pues a pequeñas jornadas, seminarios o incluso pequeñas demostraciones. Yo sí creo que nos lo planteamos al principio porque a los revisores de las propuestas sí les interesa ver el impacto y sí les gusta, y además yo creo que es un sitio donde marca mucho la diferencia. Eso no quiere decir que luego durante el transcurso del proyecto es una actividad que va de pasajera, ¿no? No es la parte que nosotros denominamos el core, el corazón de lo que tenemos que hacer, sino que es una actividad que, además de las cosas que tienes que hacer y donde digamos, te juegas el prestigio científico y tal, además tienes que hacer eso, ¿no? Pero hay algunos proyectos donde tenemos a alguien dedicado a la difusión y a la organización, entonces pues en esos proyectos, claro, conseguimos digamos, mayor impacto y llegar a más gente. Es verdad que es difícil conseguir a personal cualificado en esas áreas, porque suele ser gente que está muy formada en comunicación o sabe de redes sociales y comunicación, pero no saben del ámbito científico. Claro, eso en los proyectos donde encima tenemos a alguien, y normalmente no tenemos a nadie. Normalmente es una carga adicional, donde al final, después digamos, de hacer el trabajo por el que nos evalúa a nivel del mundo científico, pues tenemos que hacer más actividades, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se nota, ¿no? Se nota primero porque, claro, es lo que dejamos para el final, porque es lo que menos sabes hacer, y luego segundo es porque a veces cuando lo haces, incluso con toda la buena intención, pues no llega todo lo lejos que te gustaría, ¿no? O que incluso se podría llegar en condiciones óptimas. Como en todas las propuestas, al final vemos que es importante la parte del impacto y la diseminación. En los últimos tiempos intentamos poner medidas específicas y de hecho tendemos mucho a la cuantificación. Yo creo que con todos los problemas que ahora voy a comentar, ¿no? O sea, vemos que es mucho más fácil decir, pues vamos a tener tantas visitas en la página web, tantos asistentes a nuestros seminarios, tantos retweets, tantos tweets y tal. Lo ponemos y es un número que además podemos medir y podemos trazar. Y entonces muchas veces, como esa parte es la cuantitativa fácil de medir, pues nos centramos en eso.
Y en los últimos años yo lo que he visto es que a los revisores les gusta mucho y digamos, nosotros también nos sentimos cómodos con ello. Perdemos la parte cualitativa y entonces muchas veces un contacto con una empresa o una empresa que implementa lo que has hecho es muchísimo más valioso que vengan 100 personas, que a veces son 100 alumnos que vienen por créditos de libre elección a la jornada de difusión. Creo que en la sociedad ahora no diría que es resultadista, pero se queda con el último paso. Creo que, ¿no? Lo vemos, un ejemplo en tecnología es Steve Jobs. La gente piensa que Steve Jobs digamos, inventó desde el principio hasta el final y muchas de las cosas que hay integradas en los productos, ¿no? de Steve Jobs en realidad es investigación básica de los años 70 que necesitaron 30, 40 años para cuajar y llegar al público general. Estoy hablando desde las pantallas táctiles hasta la parte de software. Entonces, creo que estaría muy bien contar la historia completa de cómo es la innovación. Nos llevaríamos muchas veces muchas sorpresas porque la gente, claro, solo entiende pues, la parte final, ¿no? Por poner una analogía, en realidad lo que habría que poner es la jugada completa desde el principio y no solo el último remate y el gol. Entonces, tenemos una sociedad enfocada en el último remate y el gol, y además al final nos parece que solo hay delanteros, y resulta que hace falta antes una elaboración muy importante, y yo creo que, ¿no? Volviendo al ejemplo del deporte, la gente sabe que la elaboración es muy importante, y en esa parte es donde yo creo que hay mucho que trabajar para que entiendan la historia completa, entiendan que al final el que está ahí para rematar es porque antes ha habido un proceso muy grande que no se valora tanto, pero que tiene que estar, porque si no, no llegaríamos a ello, ¿no?